Carlos Melconian, muy duro, así explicaba por qué la Argentina llega a esta situación de crisis, otra más crisis cambiaria, que está derivando en una crisis económica. A ver qué decía Melconian. Ahora hay que parar la sangría. Y luego sigue la historia de los 330.000. El del mercado cambiario, que hay que cerrarlo, el del financiamiento fiscal, que hay que cerrarlo, el de las LEVAC, que hay que cerrarlo. Y acá es lo peor para la política, viene acá, lo peor. Y ver qué inflación y nivel de actividad sale de esto. Esto es lo peor, esto es lo peor. ¿No quisiste el 10 de diciembre del 2015 que en 10 minutos por cadena nacional enchufabas los primeros 4 cuadros? ¿Usted quiere ser presidente? Sí. ¿Sabe el quilombo que es? Sí. ¿Se hace cargo? Sí. ¿Sarna con gusto no pica? Sí. Pero me dejaron estos 4 quilombos. Y voy a tomar una decisión porque quiero ser reelecto en el 2019. Y voy a perder el 10 más 10 más 10 de popularidad ahora para recuperarlo después. Boludeaste 2 años con las buenas ondas y ahora vas a recoger inflación y nivel de actividad en la previa a la elección. Y hasta ahí parte de lo que decía Melconian me parece que ha sido clarísimo, muy claro, para que lo entendamos todos. Boludearon 2 años, no hicieron lo que tenían que hacer cuando tenían que hacerlo en el 2015, no corrigieron, creyeron que podían seguir así, tranquilos, con lo que el mismo Melconian llamó el plan perdurar. Perdurar primero hasta la elección del año pasado, perdurar ahora hasta el 2019, como si nada pasara. Hace 2 o 3 semanas atrás, Macri y los suyos hablaban de quién iba a ser el acompañante en la fórmula de Macri. Si María Eugenia Vidal, no porque es candidata a gobernadora, pero sí Michetti, sí, pero no, mejor poner un radical. Estaban en esa. Y ahora, como dice Melconian, 2 problemas. La inflación y el crecimiento, que ya lo dijo Duhovne, más inflación, menos crecimiento. No quiero seguir hablando yo porque simplemente cuento lo que veo y lo que leo. El que sabe, uno de los que sabe es Ariel Barrao, que es doctor en economía, es del IARAF y está aquí con nosotros para acompañarnos y explicarnos. Gracias por venir, Ariel. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, Fernando. Bueno, no te quiero preguntar sobre Melconian. Quiero que me digas, hoy han pasado cosas muy importantes. Ha bajado un poco el dólar porque han entrado dólares de exportadores. El Banco Central nuevamente ofreció 5.000 millones de pesos a 25 pesos cada dólar y no hubo mucha demanda. Y bueno, y además hay una especie de armado de la política que vuelve a estar en la Casa Rosada. No sé si... bueno, y por supuesto el vencimiento de la LEVAC. Así es, bueno, sí, es la economía del país y la política económica que se lleva a cabo por parte del gobierno, que tiene su pata monetaria, Banco Central, Sturzenegger, su pata fiscal, Duhovne, Hacienda y Caputo, que consigue el financiamiento, y por un costado o por encima de eso va la política pura, digamos. Respecto a lo económico, precisamente es eso. Veníamos de años de desbalances a nivel fiscal y a nivel monetario también. Simplemente acá lo que nosotros vemos fuerte es un desbalance fiscal, un resultado fiscal negativo. Gastamos más de lo que nos ingresa. Perfecto. Y eso de alguna manera hay que financiarlo. Perfecto, digo, lo entiendo. Sí. No está perfecto. El financiamiento de ese gasto en exceso a lo que podemos recaudar por parte de los ingresos, aún siendo los ingresos un récord, en la presión fiscal récord de Argentina, tanto en su historia como en la región latinoamericana, tenía que ser compensado para tener tamaño gasto público con endeudamiento o con emisión monetaria. El gobierno anterior eligió la emisión monetaria, que conlleva inflación, que es un impuesto más, impuesto inflacionario que recae sobre toda la sociedad y que hace un efecto negativo sobre todo sobre los sectores que tienen ingresos fijos, que son los sectores más empobrecidos de la sociedad. El gobierno actual, como quiso cortar con la inflación y diagnosticó que la inflación en gran parte provenía de la emisión monetaria, dijo, bueno, voy a financiar este desbalance entre el ingreso y los gastos con endeudamiento. Y ese endeudamiento que se logró luego del acuerdo con los holdouts y la vuelta al mercado financiero
fue un endeudamiento financiero en dólares que una vez que ingresaba al país, el gobierno, el Tesoro, lo tenía que hacer ingresar al país cambiando esos dólares por pesos. Pero si todos esos pesos hubieran estado en la economía, era el equivalente a la emisión que hacía antes el Banco Central. Entonces, para que todos estos pesos no estén en la economía, los absorbió el Banco Central, política monetaria, Sturzenegger, con la idea de que no haya una emisión que vaya a inflación, los absorbió a través de ofrecerle al mercado, dame los pesos, que yo te doy un título que rinde un determinado valor, que son las LEVAQs. Y esto fue tornándose cada vez más grande. ¿Por qué? Porque ese desajuste fiscal inicial se previó que vaya reduciéndose con las famosas metas de déficit primario, primero de Praga y después de Duhovne, que las mantuvo, de una manera muy gradual. Y tan gradual que requirió siempre el financiamiento a través del endeudamiento. Pero ese endeudamiento que se consigue del exterior, o un endeudamiento privado, vamos a decirlo, una parte viene del exterior, otra parte de los propios argentinos, tenía que pagar una tasa de interés. La tasa de interés está relacionada a el grado de incertidumbre, el grado de confianza que tiene sobre las políticas fiscales y sobre la continuidad de todas las políticas, no solo las fiscales, sino también las económicas. A medida que en algún momento vos pierdas esa confianza sobre tu política económica, te van a pedir una mayor tasa. Y en el peor de los casos, van a querer irse, van a querer salir, que es lo que vimos la otra semana y en parte se temía que podía pasar esta semana con inversores o con fondos que decidan ante una situación de incertidumbre, fogoneada por los sucesos internacionales, seguro, la suba de la tasa en Estados Unidos, si se te sube la tasa o te vuelven a pagar más en un lugar que vos, los mercados de los países desarrollados, vos percibís como algo seguro y vas a tratar de volver. A eso le sumamos la incertidumbre política propia de la Argentina, donde la principal herramienta fiscal a la que echó mano el gobierno para bajar el déficit fue básicamente las tarifas de energía y bueno, y se preveía que unas tarifas de transporte también de ahora en adelante. Y si vos venís previendo que esa política, que el elemento más fuerte de esa política, hay un grupo de políticos de la oposición y más preocupantemente del propio oficialismo que la están haciendo tambalear, genera también incertidumbre y se suma a la incertidumbre anterior y se suma a una incertidumbre cambiaria en la cual el dólar se está fortaleciendo en el resto del mundo. Digamos, todos elementos que fueron conformando la tormenta actual. Ariel, a ver, sobre la decisión del gobierno de acudir al Fondo Monetario Internacional, ¿era la única alternativa que tenía? ¿Era una forma de conseguir dinero que ya no conseguía con la maquinita como Cristina, ni con los que nos prestaban hasta ahora y que ahora ya no nos prestan más? ¿Se podría haber esperado, se podría haber resuelto de otra manera la crisis? Macri va al fondo para pedir plata y además para pedir confianza, para comprar confianza en la Argentina. Bueno, tenemos una crisis de financiamiento. Si bien el propio gobierno había anunciado que las necesidades financieras de este año estaban prácticamente cubiertas, el mercado lo que mira son las necesidades financieras de este año y las del año que viene. Las necesidades financieras son básicamente si vas a poder cumplir con repagar los intereses de la deuda que tenés que pagar después del resto de los gastos que tenés. Entonces, cuando entró en medio de la desconfianza acerca de qué iba a pasar con esas necesidades de financiamiento, si las ibas a poder cubrir o no, la posibilidad del endeudamiento con el exterior se redujo o pasó a convertirse en muy cara. Entonces el gobierno, en el afán de mantener esa política gradualista de reducción del déficit, que en los 4 años de gobierno está previsto que se reduzca el déficit, pero que siempre se mantenga un resultado negativo, es decir, que está previsto que vamos siempre a gastar más que lo que nos ingresa, requiere el ingreso de los fondos de algún lado. Ese escenario requiere endeudamiento. Es un escenario que estaba planteado con una situación internacional que se mantenga estable, no con la inestabilidad actual, pero eso ya no lo tenés más. Y de golpe el gobierno se encontró, digo de golpe porque uno supone que no fue previsto, porque si no hubiera sido elaborado con más prolijidad, si se quiere, se encontró en los últimos 10 días y una de las herramientas que siempre tuvo a mano fue acudir al fondo.
El fondo siempre estuvo a mano, digamos. Argentina siempre siguió siendo socio Sí, sí. del Fondo Monetario. Aunque le hayamos pagado como le pagó Kirchner en su momento, nunca dejamos de ser socio. Y siempre tuvimos la posibilidad de que si jugamos con las reglas del fondo, conseguimos algunas de las líneas de financiamiento del fondo, que en general son a un costo menor o mucho menor a los fondos que estamos consiguiendo del resto del mercado internacional. Para la gente, cada vez que hay una devaluación, perdemos en materia salarial, o sea, somos un poco más pobres en dólares, porque el precio se devalúa y porque se aprecia el dólar. O sea, las devaluaciones no son buenas, históricamente no lo han sido. Hay devaluaciones malas y devaluaciones buenas, quiero decir, devaluaciones que van a precio y que después sirven para algo, y devaluaciones que van a precio, pero no tanto, y que tienen algún signo positivo o negativo. Bueno, el valor del dólar, el tipo de cambio, es un precio fundamental en la economía argentina. No solo porque el dólar, eso es por lo cual la Argentina es especial. El dólar funciona como una moneda de resguardo. Pero por lo que Argentina no es especial y que ocurre en todos los países, es que el dólar me marca a mí cuáles son los precios de los bienes y servicios que yo tengo en mi economía respecto al resto del mundo. Entonces, la devaluación simplemente lo que me muestra es el valor de mis bienes en relación con los bienes del resto del mundo. Y lo que puede ocurrir con una devaluación tiene sus costados positivos y sus costados negativos. Evidentemente hay sectores que van a ganar con una devaluación. Los que exportan. Los sectores exportables. Pero la gente, digamos, el asalariado, el empleado. En el caso del asalariado depende muchísimo de lo que comentaste recién, de cuál es el traspaso a precios de esa devaluación. Porque nosotros, si bien los argentinos venimos conviviendo con la inflación desde hace mucho tiempo, ya tendríamos que estar acostumbrados a dejar de pensar las variables en pesos. Es decir, yo ya no puedo pensar que 100 pesos de hoy son los mismos que 100 pesos de acá a un año, por la inflación. El dólar de 20 pesos de principios de la semana pasada, a fin de año, si seguía valiendo 20 pesos, íbamos a convenir que estaba barato, digamos, que el dólar si acompañaba la inflación. Bueno, entonces lo que es importante es el tipo de cambio real, que es lo que nosotros economistas le llamamos al tipo de cambio en función al poder de compra que tienen los pesos o los dólares, dependiendo de cómo lo definamos. El tipo de cambio real actual está en una situación muy similar a la que estaba en años anteriores. No es que ahora tenemos un tipo de cambio real alto porque se devaluó este 25% en este periodo. Simplemente recuperó un valor porque antes estaba relativamente bajo. Para ¿no? decirlo de otra manera, ayer alguien me decía, si contás la inflación desde que asumió Macri hasta hoy, estamos en un 80%. Y ahora, con el dólar a 25, el dólar aumentó 80% como la inflación. Estamos casi recuperando ese tipo de cambio real de principios de la gestión. Una más, va a haber más inflación y va a haber menos crecimiento, como dice Duhovne, ahora sí. El tipo de cambio va a pasar en parte a los precios. Se estima siempre un traspaso a precios alrededor de el 20%, podemos decir, por la estructura de la economía argentina tuvimos una devaluación del 25%, eso nos da un equivalente de prácticamente 5 puntos de inflación de traspaso a precios. La inflación va a ser más alta. Eso conjugado con el esfuerzo que tuvo que hacer el gobierno para mantener a los inversores dentro del mercado, que fue transferido a unas tasas, a una suba de tasas importante y relevante, que después va a ser transferida al resto de la economía real, implica que el costo del financiamiento es alto, entonces vamos a tener seguramente dificultades por el lado de la inversión, si es que de ahora en adelante o en los próximos días no hay algún tipo de medida del gobierno que ataque precisamente estos efectos, la inflación y la suba del costo del endeudamiento.